Estamos de regreso en Relación Abierta y ya tenemos sentado con nosotros a José Luis Tapia. Él es economista, él es liberal y ¿será iluso o no? ¿Tú crees, José Luis, que Dina Boluarte ahora es una mujer de derechas que desprecia a los estados fallidos como Venezuela, Cuba y Nicaragua? Lo he repetido tantas veces que ya me he quedado como mantra. Me ha gustado la introducción, las primeras seis o siete páginas. Tú lo hubieras escrito. Parece como si yo lo hubiera escrito, ¿no? Porque es distinto, ¿no? Cuando dice ella entra con, ahora a continuación voy a realizar el inventario de las obras. Es otro discurso, o sea, la primera parte, las 6 primeras páginas parece fuera escrito por otra persona y la otra es la relación de obras, ¿no? Es verdad. Pero, Ahora, sí. Bueno, ¿no te llamó la atención que Dina Boluarte, como personaje, haya postulado en el 2020 por Perú Libre en las extraordinarias congresales, en el 2021 o incluso en el 2018 para las municipales? Defendiendo a Cerrón, defendiendo a Perú Libre, La defendiendo nueva a esa constitución, por la ideología nueva constitución. que se escribe marxista, leninista, maoísta y ahora esté, oh sorpresa, criticando a Cuba, Venezuela y Bolivia, precisamente los Y tótems defendiendo la actual constitución. de Vladimir Cerrón. Bueno, eso le está pasando, me parece, a los gobernantes. Por ejemplo, el caso de Humala fue algo parecido, ¿no? Él estaba con la gran transformación, yo recuerdo, en la primera vuelta, y en la segunda vuelta lo transformaron más bien a él, ¿no? En lugar de transformar al país, cambió por la hoja de ruta. Entonces, lo que les quiero decir es que a lo que yo estoy pensando es que tal vez sea lo que nosotros estamos diciendo de las leyes malas. Las leyes secuestran a quienes gobiernan. Es decir, quisieran hacer ellos lo que quieren hacer, pero cuando están sentados sobre el caballo se dan cuenta que empieza a cambiar todo a partir del momento que empieza a gobernar, porque se sujeta a la Constitución, se sujeta a las leyes, y esas leyes son las que le impiden hacer gobierno, el gobierno que ellos quisieran, ¿no? Bueno, nuevamente, bienvenido economista a la mesa. Vamos a hablar largo y tendido justamente de esos temas, ¿no? Ahora, el Perú está en una situación donde vemos inestabilidad, ¿no? Nosotros tenemos incertidumbre justamente que afecta a muchísimos sectores y afecta muchísimo a la parte económica del país, ¿no? Por el lado de la inversión y otros puntos más. Y he escuchado muchísimo que usted habla de una serie de reformas fundamentales para transformar justamente la salud económica de nuestro país. ¿Nos podría explicar un poquito, por favor? Ok, muchas gracias. Son 5. Reforma política, reforma económica, reforma educativa, reforma de la salud y reforma de las pensiones. Estas 3 son transicionales, o sea, esto no es para siempre. Las 2 primeras son las más fuertes. Lo que requiere aquí en la reforma política es reducir el tamaño del Estado, de los actuales 18 ministerios, reducirlo a 7. En cuanto a lo que es impuestos, estamos proponiendo un solo impuesto, el IGB. En cuanto a la reforma económica, estamos hablando de privatizar, desregular y abrir todos los mercados. Y regresar al patrón oro, algo que parece contraintuitivo, pero las tendencias van a ir por ese lado. En la reforma de la educación, salud y pensiones, que son transitorias, lo que se hace es lo mismo: privatizar, desregular y abrir todos los mercados, pero con voucher a las personas, a los estudiantes más pobres del país. Y ese es un mecanismo, digamos, de redistribución de la riqueza de manera momentánea. En el caso de la salud igual, se le entrega, así como en el caso de privatizar, desregular y abrir todos los mercados, en el caso de la salud se le entrega a los operadores naturales, quienes son los profesores, maestros, y en el caso de la salud serían los médicos, directores, enfermeros, técnicos, etcétera. Y en el caso de las pensiones igual, en privatizar, desregular, abrir todos los mercados, y igualmente se entrega todos los activos a quienes correspondan, y eso se opera de manera natural en el mercado libre. O sea que lo que estamos hablando en la primera reforma, en la segunda reforma, sería gobierno limitado, mercado libre, y en las 3 reformas últimas sería propiedad privada. ¿Cuántos años estamos hablando para eso? Si hay apoyo popular, porque lo que se espera es que idealmente ganen en diputados, ganen en senadores, uno con 66 y el otro con 31, es que tengan la mayoría para derogar las leyes e implementarlo. Si tienes todo el apoyo popular, lo puedes hacer en 5 años, todo lo que es las medidas. Y los resultados empiezan desde el primer día, ¿no? Ok, empecemos entonces con el tema del IGB, ¿no? Por ejemplo, es por supuesto un único impuesto el que estaba proponiendo. He visto que hay muchas oposiciones en el asunto, ¿no? Por el tema de cómo va a conseguir o recaudar dinero el Estado, ¿no? Pero hay un punto fundamental, por supuesto, que es que hoy en día tenemos justamente recaudado gran cantidad de dinero y se gasta
en muy buena parte en corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo, de alguna manera, recibiendo pues único impuesto, el IGB, nosotros vamos a poder tener una dinámica económica en la cual obviamente se van a realizar todos los gastos controlados y suficientes, pero sin pretender que pues tengamos tanto ingreso que al final termine pues en corrupción, ¿no? Las personas hoy en día, nuestras autoridades en municipios y demás manejan mucho dinero que al final pues termina en sus bolsillos, no se lo están gastando como se requiere, dinero, ¿no? Sí, los alcaldes. Es correcto. Lo que nosotros estamos proponiendo es justamente reducir el tamaño del Estado para reducir la atracción de los privados por querer esa torta. O sea, cuando tú cierras el espacio al sector estatal, lo que estás haciendo es desplazar todos los recursos hacia el sector privado. Porque cuando yo dije el único impuesto, estoy hablando más o menos de 100.000 millones. Es para cubrir esos 7 ministerios que estamos proponiendo. ¿El impuesto de renta lo eliminas? El impuesto, todo. Solamente te quedas con el IGB y eso cubre el resto. Ahora, cuando tú reduces ese aparato estatal al mínimo posible, lo que estás haciendo es que toda esa direccionalidad que antes había, la discrecionalidad del funcionario público, se vea cortado de acá a acá. Por supuesto. Entonces se acota y ahí tienes el funcionamiento de la Contraloría. Contraloría para el sector justicia, Contraloría para el sector obras públicas, Contraloría para seguridad. Esos presupuestos que son 100.000 son mucho más manejables desde el punto de vista técnico que los 252.000 millones de soles, que más o menos estamos así, donde hay muchas funciones que la Contraloría tiene que verificar y no lo puede hacer bien. Pero si tú te concentras en 3 funciones y a esa te dedicas a hacer la auditoría necesaria, eso se puede hacer un control más efectivo. Y además, ¿quién controla la Contraloría? El Congreso. O sea, el Congreso sería el que controla la Contraloría para preguntarle qué trabajo usted ha hecho para evitar los casos de corrupción, cómo usted ha implementado medidas que le permita a usted detectar a tiempo, prevenir y todo eso, ¿no? Claro, hay una suerte de concepto de enfoque, ¿no? Justamente el tema de controlar básicamente el dinero para que se administre correctamente y que al final se puedan pues construir obras adecuadas y ya no tengamos justamente las falencias que vemos hoy en día, ¿no? Que van a construir algo, van a modernizar un parquecito y al final pues no estamos viendo que las cifras vayan acorde, ¿no? Entonces hay un problema ahí que es sumamente importante. Ahora, yo me quisiera enfocar un poco en la inversión privada, ¿no? ¿De qué manera podemos impulsar un poco la inversión privada en el Perú? Mira, cuando decimos la reforma económica, lo que estamos creando son condiciones para atraer esa inversión privada, sea nacional o extranjera, no hay distinción ahí. Y para eso tienes que ordenar bien la casa, tienes que poner orden, justicia y libertad ahí. Y una vez que abres los mercados, pero abiertos de verdad, no lo que ahora es un remedor. ¿Ahora qué tenemos? No, ahora tenemos economía social de mercado, con 6 áreas bien definidas en la Constitución, dice lo que le autoriza al Estado a hacer eso. Pero cuando tú hablas de libre mercado, solamente el Estado se dedica a justicia, seguridad y obras públicas, el resto es la cancha abierta para el sector privado. Ahora, la pregunta que se hacen muchas personas cuando proponemos eso es ¿qué va a pasar con los pobres? ¿No? Porque normalmente esa es la pregunta que hacen, ¿no? ¿Y cómo se va a pagar su salud? ¿Cómo se va a pagar su educación? ¿Cómo se va a pagar su...? Entonces, la reforma de libre mercado, esto lo que permite es atraer la inversión privada, generar los empleos y los que ya existen se refuerza por la tecnología, por la modernización y empuja todo hacia arriba los ingresos. O sea, tenemos un grupo que van a salir ganando con esta reforma, que van a incrementar sus ingresos y por el otro lado, esos 10 millones de pobres van a ir encontrando trabajo que ahora no lo tienen. Porque justamente el Estado, como es más trabante, o sea, le pone mucho trabas para abrir negocios, etcétera. Tú al decir mercado libre estás diciendo, usted ponga un negocio y a mí no me rinda cuenta de lo que usted está haciendo. Usted cumpla nomás con pagar sus impuestos. Además, la reforma política es reforma del sistema judicial, así que usted pórtese bien nomás. Nosotros le estamos garantizando que usted se porte bien. Aquí tiene a la policía, tenemos un poder judicial, tenemos el Ministerio Público ya reformado, o sea, quitado todas las cabezas corruptas, y a partir de eso empiezas a atraer la inversión. Porque la inversión viene cuando las reglas son claras y justas.
y lo que se hace con una reforma del sistema judicial es garantizarle de que su propiedad, su libertad y su vida va a estar garantizada. Así es como se atrae inversión privada en las cantidades que ni te imaginas, pero esa es más o menos la idea. La inversión privada es lo que empuja los ingresos, genera los empleos y atrae mucha gente a que se salga esa idea de que solamente se puede hacer negocio con el Estado. No, te diriges al privado y ahí encuentras tú la oportunidad de negocio que ahorita no hay, ¿no? Estimado José Luis, ¿no cree que esta idea es un poco utópica? La menciono porque, vamos, Lima Metropolitana se verá bien favorecida porque tiene 9 millones de habitantes, Piura tiene 2 millones de habitantes casi, entonces las grandes metrópolis van a salir beneficiadas, pero si nos vamos a Madre de Dios con apenas 120,000, a Tumbes con casi el doble de población, no tendrá esta misma bonanza que las grandes ciudades. Además, un Nobel de Economía llamado Paul Krugman decía que cuando no entra el privado, es ahí donde mediante la obra pública tiene que entrar el Estado. No, a ver, el proceso que he hablado, que implica primero abrir todos los mercados, desregular, quitar todos los impuestos, tú le estás quitando a las personas un 50% aproximadamente de costos y precios a la economía, porque son 36 impuestos. Claro, sí. Tú quitas 35 y te quedas con uno. Nosotros hemos calculado, hemos estimado que más o menos cae en los costos y precios en un 50%. Entonces estás enriqueciendo en un 50% más a la gente que ahorita no puede comprar un tarro de leche. Claro, por ejemplo, está 4 soles. Eso apoya también 2 soles. El acceso a la canasta básica de consumo, ¿no? Claro, o sea, la persona que ahorita puede comprar un tarro de leche, con nuestra propuesta compraría 2. Igual, el paquete de arroz que ahorita está a 4 soles, compraría 2 por 4 soles. Igualmente las pensiones de la educación, que ahorita están 1.000 soles, bajaría 500. El transporte público, que está a 2 soles 50, bajaría 1 sol 25. ¿Puede fomentar entonces la medida de un solo impuesto a impulsar el ahorro y la inversión también? Claro, porque lo que estás haciendo es justamente darle más capacidad adquisitiva, lo cual tiene más posibilidad de tener ahorros, y esos ahorros los puede destinar a otras cosas que ahorita no lo está comprando por ese 50% David se refería a precisamente a la extrema pobreza. Sí, el Estado tiene que, el Estado tiene que intervenir en la extrema pobreza para acabar con la extrema pobreza. Como es una transición, ahí es el tema de los vouchers, ¿no? O sea, cuando nos referíamos a educación, salud, claro, no es que y pensión. No quieres eliminar el Estado. No, para nada. El Estado tiene que ser fuerte en la justicia, fuerte en la seguridad y fuerte en las obras públicas. Entonces, José Luis, sí. ¿cree genuinamente que un adulto de tercera edad que recibe pensión 65, un alumno que está en beca 18, un conjunto de niños que recibe programas de Caliguarma, ahora Guasimicurna, o una mujer violentada del Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer, va a aplaudir estas medidas? Porque la reducción drástica de ministerios, que estoy seguro que incluye MIDIS y poblaciones vulnerables, le va a afectar directamente, ¿no? Mira, lo que le va a afectar son los interesados que esos programas se mantienen. O sea, me refiero que no todos reciben. Es mentira que todos reciben. Hay una filtración de lo que se llaman los programas sociales. Quiere decir, tú pones 100% y se queda en el camino 45%. O sea, le llega 65% nada más a la gente. Y a eso que le llega, hacen tráfico de esos programas sociales. Quiere decir que una parte de la leche, una parte del arroz, una parte del azúcar se lo quedan los que reparten. Y el resto le da a quienes se supone le estarían dando. Pero el resto no es cierto que llegue al 100%. Se quede 45% en el camino. Si o sea, mañana que son fueras presidente, ¿qué ministerios eliminarías de una vez? De una vez son más o menos 18 o 11 ministerios más o menos. ¿Cuáles son urgentes de eliminar? Lo vamos a poner al revés. ¿Con cuáles se quedan? Claro, ¿con cuáles nos quedaría? Interior, defensa, relaciones exteriores, justicia, hacienda, que ya no se llamaría economía, ayuda social y lo que se llamaría infraestructura. Con esos 7, nada más. Con eso hace más o menos 100.000 millones. Bueno, yo quisiera entender un poquito más o menos por dónde va la idea del libre mercado, ¿no? Porque usted nos ha hablado en algún momento, cuando he visto sus entrevistas, de un liberalismo clásico, ¿no? Entonces me gustaría un poco que nos comparta los enfoques que evidentemente está rescatando, ¿no? Para sus propuestas. Sí, la diferencia con libertarismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Un sancochado, muchos no entendemos. Libertarismo es con Rothbard, 1950 para adelante. El liberalismo clásico es desde los fueros de las penínsulas ibéricas, de 1100 más o menos en la Edad Media.
Entonces había pequeñas constituciones, por ejemplo en Navarra, Castilla, León, que le decían al gobernante: usted no puede cobrar impuestos sin consentimiento, sin representación, usted no puede hacer determinadas violaciones de derechos. Hasta ahí era un proto-liberalismo clásico. Después entran el liberalismo clásico, el que habla de John Locke, de la defensa de los derechos individuales frente al rey, absolutismo y todo eso, que dura hasta más o menos 1776, que se formaliza con la Constitución de Estados Unidos, y ahí se empieza a hablar ya de gobierno limitado. Inglaterra, como es una de las democracias más viejas del mundo, ellos lo tienen desde 1215. Desde Juan Sin Tierra, que también le dicen al rey, también usted no puede poner impuestos, usted no puede condenar, usted no puede hacer. Ya empezaron a limitarse al gobierno. Entonces estamos hablando de una tradición, pues, más de ¿cuánto? 800 años. O sea, el liberalismo es clásico desde Adam Smith, de John Locke, de 1215. Entonces, cuando hablamos de ese liberalismo, estoy rescatando todos los valores del gobierno limitado, mercado libre y propiedad, más los valores conservadores que existen: defensa de la familia, los valores tradicionales, defensa de las costumbres de la gente. ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, con la Escuela Austríaca de Economía? Es un elemento más dentro del liberalismo clásico. También hay la escuela de la public choice, hay también la escuela de los derechos de propiedad. Es decir, hay muchas escuelas en el institucionalismo que refuerzan la idea del liberalismo clásico, ¿no? Lo que propone es básicamente una nueva derecha. ¿La derecha es mercantilista? ¿La actual derecha? No, por supuesto que no. Estamos hablando, sí, cierto, una nueva derecha. Pero la que tenemos actualmente es mercantilista. No, esa derecha es mercantilista, esa está vendida al mejor postor, ¿no? Pero José Luis, ¿hay fallas en el mercado, usted considera, o es el mercado perfecto? No, el mercado es perfecto. Lo que fallan son las empresas y las personas. Cuando tú fallas, sale del mercado, ¿no? En la actualidad Bacus tiene, creo que, el 100% del monopolio en las bebidas alcohólicas, y 4 bancos del Perú controlan cerca del 80% de todas las transacciones. Sí. Entonces, si dejamos a libre mercado o eliminamos la SBS para reducir el Estado, ¿no se formarán monopolios? No, es al revés. Lo que está generando los monopolios son esas leyes malas que justamente he venido señalando. El Estado promueve monopolios. El Estado promueve un monopolio tipo Sedapal, un tipo Petroperú, promueve monopolios de los 4 bancos, promueve monopolios, también, ¿no? Oligopolios. La industria láctea es una salvajada. Yo, que le pongo a mis alumnos así el ejemplo, le digo: miren la normatividad de la industria láctea, y por eso solamente hay 3 empresas, Gloria, Nestlé y Laibe, y son más de 66 normas. Vamos con un comentario. Zucker: el peruano no necesita un libertario, necesita un pragmático. Eso ayudó a resurgir el Perú. Bueno, está bien, hay que ser pragmático en las circunstancias actuales. O sea, el Perú está pidiendo un cambio tremendo y hay que ser pragmático, así que hacerlo inmediatamente, el liberalismo clásico. ¿Pero te vas a quedar en las aulas, en la academia, o vas a postular como hizo Milei? Yo estoy ahorita afiliado al partido Sí Creo, de Carlos Spa. ¿Ah, sí estás con Carlos Spa? Sí, yo estoy afiliado desde el año pasado. A él lo conocimos porque revisamos su ideario y vimos que era lo mejor que había en ese momento. No sé si habrá después de él, pero hasta en ese momento su ideario era bastante compatible a las 5 reformas. No digo que 100%, pero es algo importante. ¿Y por qué no aparece en entrevistas? Él, porque está dosificando sí, es una estrategia de él, que no quiere quemarse demasiado rápido, como le pasó a Hernando de Soto, le pasó a Ñaño. ¿Lo puedes comprometer a que venga? Sí, lo voy a hablar, le voy a decir: aquí hay unos jóvenes que quieren escuchar las ideas. Sí. ¿Cuál es su opinión con respecto a la gestión de Milei? Ha mentido. Dijo que iba a meter bomba al BCR, no lo ha puesto. Dijo que iba a dolarizar, no lo ha puesto. Dijo que iba a liberalizar, no lo ha hecho. Entonces hay muchas cosas que él mismo se ha contradecido y deja muy mal parado a los liberales, ¿no? A los liberales. ¿Ah, sí? A ver, José Luis, Javier Milei ha dejado mal parado a los liberales. Claro, por ejemplo, ese famoso cepo. Ha mentido. No es que el cepo ha desaparecido, ha quedado para las personas jurídicas. Solamente a las personas naturales les ha quitado. Pero a las personas que tienen traer dólares por utilidades, a eso todavía le tienen retenido. Tienen retenciones en las exportaciones. Tiene un dólar controlado. Se ha endeudado más con el Fondo Monetario, con 20.000 millones. Y eso no lo digo yo, lo dice Roberto Kachanowski, lo dice, ¿cómo se llama? Giacomini, son gente que lo conoce muy de cerca. Él es liberal, él es libertario, él quiere la eliminación del Estado, es anarcocapitalista, ¿no? Ah, no, eso es otra cosa. El libertarismo es otra cosa, no es liberalismo clásico. Ahora es populismo de derechas, dirías tú.
Sí, bueno, es muy irresponsable. Yo creo que él debería decir, no, soy libertario, creo en la ausencia del Estado, y si él dice que el Estado es una organización criminal, entonces ¿qué hace ahí? Jefe de una organización criminal. O sea, tiene contradicciones internas los libertarios, y eso me da pena, ¿no? ¿Cómo vas a postular al Congreso? No lo sé, porque eso es una decisión del partido. No sé si no lo descartas. No, por eso yo me he afiliado para hacer política. Pero, José Luis, quienes te seguimos ya hace varios años, hubo una experiencia previa llamado el Partido de Evolución. Sí. Y no sé si quedó en el vacío, si hubo una guerra civil, pero... Sí, toda inexperiencia pues conduce a resultados pues no esperados, ¿no? Entonces, cambio de enfoque de las personas, y bueno, pues se voltea la página y se sigue adelante, ¿no? Ahora estamos con el Movimiento 5 Reformas, ¿no? Ahora hablemos un poco sobre el dólar, ¿no? Y su impacto, lógicamente, en nuestro país, ¿no? Hay, como vemos, una dinámica global, hay pues muchos comentarios de parte de Trump, de parte también del presidente de la Reserva Federal, ¿no? Está en una disputa si se queda, si se va, y evidentemente todo eso crea también una incertidumbre a nivel internacional, ¿no? Y en nuestro país el dólar en este momento está bastante bajo, pero se estima que de suceder ciertos acontecimientos y a pasar pues temas de inversión, etcétera, se puede incluso llegar a niveles muy altos, ¿no? Superando los 4 puntos. Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre esta fluctuación? Hoy día ha mantenido las tasas de interés. O sea, no ha recortado lo que esperaba Trump, porque para él tiene que recortarse para que la economía crezca, ¿no? ¿Por qué? Porque la inflación está alta. O sea, alta para ellos es 2, 3, 4%, es alta. Y lo que ha hecho el presidente de la Reserva Federal es lo que todo presidente debe hacer, mantener la inflación baja. Y eso se recorta cuando tú bajas la inflación. Pero ahorita como está alta, ¿qué va a estar recortando? Cuando uno dice recortar, ¿saben lo que significa en la práctica? Significa inyectar dinero para hacer que la tasa de interés baje. Inyectar dinero en un proceso inflacionario. Claro, porque al final de cuentas hay más dinero moviéndose en la economía. Exacto. Entonces, lo que le está pidiendo Trump es inyecta más dinero de manera inorgánica. ¿Qué importa que cause inflación? Pero yo quiero que las inversiones privadas y el consumo privado aumente. O sea, él prefiere lo que se llama el aumento del consumo, el aumento de la inversión, pero no le interesa la inflación. O sea, el poder adquisitivo, como dice Mises, ¿no? Mises habla del poder adquisitivo y no de inflación. Entonces, esa disputa de él, y felizmente no ha cedido el señor Powell, es que le da predictibilidad. ¿Por qué creen que se está viniendo los dólares de Estados Unidos acá al Perú y a otros países emergentes? Porque es tanta la impredictibilidad de lo que hace Trump, eso de los aranceles, subirle los impuestos a la gente para que compre productos importados más caros, es que eso no tiene una consistencia, y entonces sacan sus posiciones, es decir, todas sus inversiones en Estados Unidos, y empieza a ver que otros mercados podría ganar más dinero frente a una incertidumbre. Entonces se meten capitales de corto plazo en el Perú, y llegan los capitales, y además con las exportaciones, y hace que haya más oferta de dólares. Y cuando hay más oferta de dólares, el tipo de cambio se te empieza a caer. Sí. Hasta 3.50 me imagino caerá, ¿no? Volviendo al tema del mensaje de Dina Boluarte, ¿crees que ella haya calificado de estados fallidos a estos países izquierdistas perjudique a la derecha en las siguientes elecciones? Porque se está abrazando a la derecha, ¿no? Para los que criticamos y decimos que ella no es de derecha, estas declaraciones no ayudan mucho, ¿no? Claro, es una parte, algo importante, ¿no? Pero no le veo tampoco, digamos, ya, ¿qué propone cuando dice Estado fallido? Propone que un gobierno limitado, un mercado libre, una propiedad privada, Zamora va a quedar en la crítica. Embajador acá, ¿no? De Cuba. Claro, va a quedar en la crítica, va a quedar como una persona que habla mal de otros países, pero no propone una salida. Por ejemplo, si le hubiera dicho al señor a Luis Arce, señor, nosotros le proponemos, en lugar de Estado fallido, un gobierno limitado. Haga esto y nosotros lo estamos haciendo, nos está yendo bien, miren las inversiones cómo crece. A nadie, ¿no? Entonces, si hubiera hecho eso, tendría autoridad
capacidad moral para hacer eso, ¿no? Pero José Luis, hace unos meses Dina sí propuso eliminar 14 programas sociales, eventualmente fusionar ministerios. Entonces, sin querer, no está aplicando un discurso, no digo en la práctica, pero un discurso cercano a la nueva derecha. Yo creo que lo que ha estado proponiendo es Salardi, no Dina Boluarte. Salardi era el que proponía la unificación de todos los programas. Dina dejó Ministerio de Infraestructura, con lo que iba a eliminar varios programas. Aunque eso ya venía desde atrás, ¿eh? O sea, lo importante es que la señora le bajó el dedo al señor Salardi, porque el señor Salardi estaba haciendo un poco de eficiencia gubernamental, bajarle gastos, todo eso, y lo sacó. Y lo ha puesto a Raúl Pérez Reyes, ¿no? Mucho esta idea de nueva derecha, claro, algunos se pueden aplaudir, pero si vemos la nueva derecha, no sé, en Estados Unidos, Trump dijo que va a poner control de precios a las farmacéuticas. La nueva derecha en el Reino Unido, Nigel Farage dijo que quiere nacionalizar algunas empresas estratégicas que están en manos privadas. La nueva derecha en Argentina, eso no es derecha, ¿no? Milei propuso controlar a las clínicas privadas. Entonces, esa nueva derecha se va a volver, no sé si estatista, se va a volver tarde o temprano populista. Nosotros le hemos puesto derecha buena. O sea, en lugar de derecha, nueva derecha, derecha buena, la verdadera, la buena. Porque si decimos la nueva, puede ser lo que tú dices, ¿no? O sea, se confunde más la gente porque piensan que la nueva derecha es así, que acepta el control de precios, acepta incluso parte del manifiesto comunista. Una verdadera, ¿no? Derecha, ¿no? Sí, verdadera podría ser una palabra, pero buena derecha nosotros o derecha buena. ¿Trump es de derecha? Plata. ¿Trump es de derecha? Bueno, no es de izquierda porque tienes a Obama ahí, tienes a la señora, ¿cómo se llama? Cortés, la señorita o señora Cortés, que es también así como Kamala Harris, que es mucho más de izquierda. Ocasio Cortés. Ocasio Cortés, perdón. Entonces, ellos sí son de izquierda extrema. Ahora Trump es todo lo opuesto, es antiprogresista. Es un nacionalista. ¿no? Nacionalista antiprogresista. Proteccionista también. ¿Y qué opinas del proteccionismo de Estados Unidos? Muy mal, lo descalifica de su libro con Kiyosaki cuando habla de libre comercio, de las bondades del libre comercio. Pero a la hora de la práctica empieza a hacer todo lo contrario. Y en esta llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿cómo ves el panorama? Muy mal también. ¿Quién pierde? ¿El usuario? Pierden los ciudadanos de esos países, ¿no? O sea, esa guerra arancelaria significa paga más tu ciudadano chino, paga más tu ciudadano americano. ¿Qué opinas de los BRICS? De los BRICS, una buena idea, pero por el lado del patrón diferente al dólar. Ojalá que vayan por el patrón oro, que esa es la idea, ¿no? Porque Rusia está comprando oro, China está comprando oro, Suiza está comprando oro, India está comprando oro, porque quiere tener su reserva no de papel, moneda, sino de oro. ¿Cuál es la postura? Como era antiguamente, ¿no? Claro, eso es. ¿Cuál es la postura de Sí Creo ante postura de izquierda, como la de Vicente Lanoca, que dice que Dina Boluarte le dio un golpe a Pedro Castillo y que Pedro Castillo se encuentra injustamente encarcelado? Interesante, ¿no? Porque está poniendo otra narrativa ahí. Y digo interesante porque es la confrontación lo que va a ser, digamos, el debate más rico. Lo que hay que sacar es la derecha mala del medio. No nos permite dialogar. Por ejemplo, a los liberales clásicos nos gustaría tener al frente a Cerrón y hacer un debate abierto, libre, igual con el señor Alanoca. Por ejemplo, en las elecciones, ¿te gustaría que Cerrón participe en las elecciones? A mí sí, me gustaría, porque a él le pondría ese elemento totalmente contrario a las propuestas de nosotros, ¿no? Y la gente compare. Antauro también. Sí, también, sí. ¿Por qué no? Sí, también. Que se modere un poco, que se modere nada más en su lenguaje, no sea tan soez, que no ataque a las personas, sino ataque a las ideas. Pero ¿por qué la izquierda, como Lanoca, como representante de la izquierda, no pueden calificar de dictaduras a Nicaragua, Cuba o Venezuela? Porque creo que tiene un compromiso con esos países, debe tener algún, digamos, un compromiso, me refiero ideológico, ¿no? No descalificar a sus propios camaradas de ellos, sino descalificar la derecha que ellos dicen, ¿no? El mercantilismo. ¿El Salvador es dictadura? El Salvador es un populista de izquierda, ¿no? El señor Bukele. Sí, Bukele dio miedo a esa entrada al Congreso de Bukele con las Fuerzas Armadas, con los sí, o sea, ha perdido mucha de lo que se llama separación de poderes, ahí ha perdido mucho, tiene prácticamente al Congreso, tiene al Tribunal de Justicia. Prácticamente él es el hombre ahí, el que dirige todo. ¿Pero no sería un autoritarismo por concentrar tanto poder y haber eliminado a la oposición? Entonces, ese es el problema de cuando se vuelve muy populista, quieren el poder para sí mismo y no quiere que lo fiscalicen, no quieren que le hagan seguimiento a sus políticas. Ahí interpretan la Constitución
hacen intervenciones auténticas y postulen. Sí, hay muchos periodistas que han salido de El Salvador perseguidos justamente por Bukele. Entonces sí es dictadura. Formalmente no lo es, ¿no? O sea, hasta que no... Lo digo porque, claro, sí. nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Que Venezuela y Cuba son dictaduras. Pero a veces cuando se le pregunta, ¿es El Salvador dictadura? También hay un sector de la derecha que lo duda. Dice, no sé, 50-50, más o menos. Es decir, ambos tenemos flagelos. Sí, hasta que quiebre su orden constitucional. Cuando lo quiebre, formalmente podrías tú calificarlo así. Si participa en las próximas elecciones, no pudiéndolo hacer. Bueno, ahí sí, pues ya sería un dictador, ¿no? Te invitamos para que debates entonces con uno de estos izquierdistas, a ver, ¿qué tal? Sería bueno, ¿no? Aquí. Lo digo porque se cree que debatir es agredirse, No. pegarse, meterse puñetes, insultarse, y hay que dar la clase. Hay que hacer clase, docencia, pedagogía, que en el Perú sí podemos conversar, ¿no? Podemos debatir y eso hace bien, porque no puede haber un pensamiento único, ¿no? Eso es importante. Muchas gracias, José Luis, por la entrevista. Ahora va a entrar el vicealmirante de retiro, Pancho Calisto. Un abrazo. Ingresa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.